El presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, anunció que serán enviados a Michoacán 17,000 efectivos militares, y por eso quise hablar con mi compañero en Milenio, autor de la columna Cadena de Mando, Juan Ibarrola. Buenas noches, Juan. Gracias, Carlos. Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Pues quiero una primera impresión a partir del dato que tengo de que la llamada guerra de Calderón en Michoacán comenzó con aproximadamente 6,000 elementos y ahora me sorprenden los 17,000 que anuncia el presidente, y quiero tu impresión de golpe. Michoacán siempre, al igual que Guerrero, básicamente estos dos estados siempre van a ser estados convulsos, estados complicados. El acceso de fuerzas del orden a diferentes puntos, específicamente Michoacán, es muy complicado. Si bien este envío creo que trae más un mensaje político. ¿Y por qué, Carlos? Porque al final de cuentas, si no tienes una policía estatal, en Michoacán me refiero, policías municipales fortalecidas, lo más profesionales que se pueda. Recordarás aquel emboscada que tuvieron unos estatales michoacanos que los mataron muy feo. Pero si no fortaleces esta circunstancia, aunque mandes 25,000 elementos del ejército o de la Guardia Nacional o los que mandes, es decir, hay problemas terribles de raíz en materia de seguridad pública en Michoacán. Olvidémonos. Este envío puede hacer pensar que se acabaron los abrazos y empiezan los balazos. Tendría que ser, Carlos, porque al final tendría que ser. El problema que tiene Michoacán en materia de narcotráfico, en materia de derecho de piso, de derecho de paso, de extorsión, de tener copadas las cosechas, la poca minería que pueda tener, pero sobre todo las cosechas que están en manos de la delincuencia. Secuestro. Totalmente, el secuestro. Comunidades enteras, Carlos, destruyen carreteras, han destruido carreteras. Es decir, no vas a poder entrar con 17,000 efectivos para que no suceda nada. No puedes mandar, y lo digo con mucha responsabilidad, leones por corderos, Carlos. Si estás mandando Guardia Nacional, que es gente que ya trae un entrenamiento y una necesidad de dar resultados, porque pues, el despliegue de 17,000 efectivos no es cosa menor. Va también la Marina. Va a la Marina, porque evidentemente tienes una parte de tierra caliente en Michoacán muy complicada, pero insisto, si no tienes una fortaleza institucional estatal o municipal, va a ser muy complicado que las cosas cambien. Y esto lo digo, Carlos, metiendo un poco en el terreno político, que en materia de seguridad no debería de ser, pero en este caso creo que va más por ahí. Estos 6 años de Silvano Aureoles, donde sabíamos o conocíamos muy bien que por lo menos los últimos 3 años de su gobierno, con López Obrador en la presidencia, pues perdón, pero se dejó morir ese estado, Carlos. Creo que nunca había vivido en 3 años un estado como Michoacán lo que vivió. De hecho, yo creo que este envío de fuerzas federales pues se retrasó 3 años. Totalmente. Entre el presidente y el exgobernador, pero también al parejo de la creciente delincuencia en algunas regiones, Juan, está la información reciente de que 30 y tantos mil niños y niñas han sido usados por las bandas criminales para cometer crímenes horrendos que incluyen tortura, descuartizamientos, asesinatos, a partir de trabajar o comenzar a trabajar para los capos como halcones. Y esto quiere decir que en Michoacán pues los debe haber niños en la delincuencia. El Estado mexicano no quiso darse cuenta, o no se dio cuenta, vamos a dejarles ese beneficio de la duda,
de que efectivamente la dinámica criminal en este país cambió. Tenemos niveles de violencia tan altos, Carlos. La violencia y el crimen no necesariamente están ligados. Hoy, desafortunadamente, vivimos una situación de equilibrio entre crimen y violencia. Sin embargo, el Estado mexicano no entiende o no quiso entender. Perdóname que te corrija, del Estado formamos parte todos. Han sido los gobiernos o es el gobierno el que no ha entendido, porque del Estado forma parte de la sociedad. Y creo que por eso lo comento, Carlos, el problema que tú acabas de decir en función de tener a niños desde los 11 años a los 16, 17 años, ocupándolos ya para asesinar, ya para pozolear, ya para cuidar secuestrados, creo que llegamos a un momento, insisto, como Estado mexicano terrible. Ahora, sí, aquí ya sí, todo el Estado. A la sociedad también le ha faltado organización y carácter para demandar que se actúe frontalmente contra estas bandas, que me decía el maestro Guerrero, especialista en seguridad, que son pues alrededor de 300 pequeñas bandas las que, surtidas por los grandes grupos de Jalisco Nueva Generación, el de el Chapo, de Sinaloa, Cártel del Noreste, el de los Zetas, y me dice que inclusive el de Tepito, que son los que tienen las ligas con esas alrededor de 300 bandas que se están haciendo pedazos entre ellas y provocando este desastre nacional. Y vaya que lo tenemos. Aquí la parte importante es ese cambio, es decir, los delincuentes o los grupos criminales entendieron que poniendo en ciertos pueblos, las imágenes ahí están, aventando señoras y niños para que ni el ejército, ni la marina, ni en su momento la guardia o bien las policías pudieran entrar a diferentes comunidades donde tenían actividades delictivas como irse a robar el tren, como el huachicol, una serie de cosas que les sirvió muy bien a estas comunidades para entender, o a estos grupos criminales, para entender que la mejor forma es utilizar niños, jovencitos. Uno, porque si los agarran, pues la pena es menor. Dos, y déjame ser muy frío, digo, hoy es lunes y empezamos la semana con cosas tan frías, pero porque su vida vale madre, Carlos, es decir, la vida de esos niños en esa psique criminal, no importa. No importa, y perdón, le llevan dinero a su casa, y pues los papás se voltean y reciben el dinero, o la mamá se toma el dinero. Mucho dinero, pagos para su edad de 20 mil pesos a la quincena, 40 o 50 mil pesos al mes, que no les da ninguna otra actividad, ni siquiera la de jóvenes construyendo el futuro. Bajo ninguna circunstancia. Entonces, insisto, sí, y aquí sí, los gobiernos, el gobierno actual, los gobiernos anteriores, no se dieron cuenta de ese grado de violencia que se iba a generar, de este grado tan alto de crimen diseminado. Es decir, como bien lo dijo, lo estás comentando, mi amigo Eduardo Guerrero, es así, hay una gran cantidad de bandas. Ciudad de México y área metropolitana se convierten en el gran mercado nacional de consumo de drogas. Por tanto, presencia de organizaciones como Unión Tepito, como el Cártel de Tláhuac, que la Marina se encargó de desintegrarlo, te dan alertas, Carlos, porque efectivamente, ¿quiénes los que cometen los crímenes? ¿Quiénes son los generadores de violencia? El muchacho del aeropuerto, el hecho del aeropuerto el viernes pasado, era un muchacho de 18 años, Carlos. Entonces, sí, es esta reconceptualización de esa realidad criminal en México tiene que cambiar. Y yo creo que la cantidad que el presidente, comandante supremo del ejército, cantidad de efectivos federales a Michoacán, pues es un cambio no solo cualitativo de la presencia de gente preparada
para enfrentar a la delincuencia, sino también, no solo cuantitativo, decía, sino cualitativo. Claro. Tiene que tener consecuencia en la disminución de la criminalidad que azota muchas regiones, ni se diga Aguililla. Y creo que es el punto importante, Carlos. Está tomado, esa necesidad imperativa que tiene el Mencho de que Aguililla, que él nace en Aguililla, y de que vuelva a ser su terruño, su tierra y todo, y que ha generado, y bueno, y evidentemente también entender lo que deja esa región, esas franjas de Michoacán que dejan muchísimo dinero. Pero vas a tener que irlas a rescatar a sangre y fuego, perdón, no va a haber de otra. Estas personas, Carlos, no tienen ideales, no observan un interés común, como algunos otros grupos criminales del mundo, no. Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, son gente que lo único que quiere es dinero y poder, y ya lo vimos. De lo que sea, incluida la vida o el destino de estos más de 30,000 menores. Yo me fui de espaldas con la revelación del estudio hecho en prisiones y la manera como, pues descarnadamente describen las atrocidades que cometían por un pago. Pero Juan, creo que vale la pena tocar qué ha pasado con las relaciones entre civiles y militares, no solo en este gobierno, sino quizás a partir, digamos, de Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto y con Andrés Manuel López Obrador, y que le entremos también a qué con los militares y Ayotzinapa, y que le entremos al acuerdo que se supone modifica o suplirá al acuerdo aquel Mérida que se tenía. El plan Mérida. ¿Aguantas aquí y seguimos la conversación para mañana martes? Con mucho gusto, Carlos. Gracias. Gracias a ti, Juan Ibarrola. Muchas gracias a ustedes. Léanlo en Milenio, a mi invitado, y ojalá me lean a mí. Muchas gracias y hasta mañana.